bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. El día de hoy deberíamos trabajar lengua materna, pero debido a que tenemos una investigación pendiente, vamos a trabajar conocimiento del medio. Espero que estén listos. Para terminar nuestra investigación necesitamos hacer un reporte. Recordamos que nuestro reporte tiene introducción, metodología y resultados. La introducción vamos a escribir nuestra pregunta y qué es lo que sabíamos de ese tema o de nuestra pregunta para que podamos informar a quien lo lee sobre el tema que estamos investigando. Después tenemos metodología. Metodología es el método que usamos para resolver nuestra investigación. Ahí vamos a escribir si, por ejemplo, buscamos en internet, si buscamos en libros, si realizamos algún experimento, cualquier cosa que nosotros hayamos hecho para responder nuestra pregunta. Los resultados es escribir el resultado de mi investigación, es decir, el resultado de todo lo que yo ya hice, lo que encontré, si me quedaron algunas dudas, incluso puedo escribir si ahora tengo más dudas. Hay otro dato muy importante sobre nuestro reporte de investigación. Bien, si ya sabemos que debe de tener introducción, metodología y resultado, todavía no está terminado. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que como todo buen sándwich necesita su pan, un pan arriba y un pan abajo. Bueno, pues de este lado, nuestro pan de arriba va a ser la portada. Y nuestro pan del final va a ser la bibliografía. O las fuentes de información. Realmente son más o menos lo mismo. ¿Por qué? La bibliografía viene de biblio, del libro. Entonces es todos los libros que yo utilicé para mi investigación o para lo que haya consultado. Nuestras fuentes de información pueden incluir videos, pueden incluir páginas de internet, revistas, muchísimas cosas. Comencemos a hacer nuestro reporte de investigación. Primero, tenemos que empezar, como todo buen sándwich, con el pan. Nuestro primer pan era nuestra portada. En nuestra portada vamos a poner el nombre de la escuela. Primaria. Alfonso García Robles. Después vamos a poner nuestro nombre de este lado. Ustedes lo pueden poner en diferentes lugares, pero es importante que pongan su nombre. Vamos a poner nuestro nombre completo, nuestro nombre y apellido, para que quede muy presentable nuestro trabajo. Es importante que hagamos nuestra letra lo más legible posible. Si nos equivocamos, como lo estamos haciendo con lápiz, podemos borrar. Después tenemos que poner nuestro grado y nuestro grupo. En este caso es primero A. Después de nuestro nombre, lo que vamos a hacer es poner el trabajo que estamos entregando. Podemos utilizar
un color. Nuestro trabajo es un reporte de investigación. Y después lo que vamos a hacer es ponerle nombre. Vamos a ponerle el nombre de nuestra investigación. Pueden inventar uno que a ustedes les guste o simplemente pueden poner el tema, como yo lo voy a hacer. En este caso van a ser los dinosaurios. Los dinosaurios. Si queremos, también podemos poner una pequeña imagen de este lado. Yo voy a utilizar una imagen de la monografía que tenía. Ustedes pueden, si quieren, realizar un dibujo o si tienen alguna imagen en casa, ponerla ahí. Yo he elegido poner el plesiosaurio. Era uno de los animales más grandes en la Antártida. Tenía grandes aletas que le permitían nadar. Y además llegó a medir 9.6 metros de largo. ¿Se imaginan un animal de ese tamaño? Listo. Esto es la portada de mi investigación. Vamos a pasar a hacer nuestra introducción. Es importante que ustedes sepan que si no tienen hojas blancas, no es necesario que las utilicen. Pueden hacerlo en hojas de su cuaderno. Solamente corten las orillitas para que se vea mejor. Vamos a poner aquí introducción. ¿Recuerdan cuál era nuestra pregunta? Yo no lo recuerdo, pero para eso tengo mi libreta. Y para eso ustedes también pudieron haber utilizado su libreta para escribir todos los hallazgos y su pregunta y después pasarlo en limpio a su reporte de investigación. Pondré mi libreta de este lado para ir viendo cuál era mi pregunta y pasarla de este lado. Como quiero que mi reporte se vea muy bonito, voy a utilizar un color para poner mi pregunta. La pregunta era: ¿qué tamaño tienen los dinosaurios y cómo podemos saberlo? Recordemos que siempre que hacemos una pregunta, ¿qué y cómo se acentúa? Ahora, teníamos que escribir lo que ya sabemos. Vamos a escribir: los dinosaurios vivieron hace mucho tiempo. Y eran muy grandes. He terminado de escribir mi introducción.
Se las voy a leer para que ustedes tengan más o menos una idea de cómo la hice y qué es lo que pueden poner ustedes en la suya. Puse introducción. Mi pregunta, ¿qué tamaño tenían los dinosaurios y cómo podemos saberlo? Y puse lo que yo sabía. Los dinosaurios vivieron hace mucho tiempo y eran muy grandes. Ahora están extintos. No conocemos ningún dinosaurio que viva en nuestro tiempo. Entonces, ¿por qué sabemos que existieron y cómo eran? Aquí lo que estoy explicando es lo que sé y cómo surgió mi duda. Ustedes pueden poner eso en su introducción. Vamos a pasar a la metodología. Vamos a escribir metodología. Parece una palabra muy complicada, pero en realidad es muy fácil de entender. Es un método o una forma de llegar a un conocimiento. Mi metodología fue realizar una búsqueda. En Internet hay que poner una coma porque voy a hacer una lista. En libros y en una monografía. Y después vamos a escribir nuestros resultados aquí. Esta es la parte que nos puede llevar más tiempo, porque vamos a escribir todo lo que sabemos ahora después de buscar. Ya he terminado de escribir mis resultados. Vamos a leer un poco para que veamos cómo quedó. Los dinosaurios son animales que vivieron en la llamada Era de los Reptiles. Hace muchos años, la palabra dinosaurio fue usada por primera vez en 1842, cuando encontraron unos huesos que llamamos fósiles. La palabra dinosaurio procede del idioma griego deinos y sauros, que significa formidable lagarto. Aunque nosotros vemos en la televisión dinosaurios gigantes, encontramos muchos de diferentes tamaños. Había dinosaurios muy grandes, como el brontosaurio, que tenía una longitud de 25 metros, casi 79 cuadernos formados en una hilera, y pesaba 35 toneladas, casi 13 automóviles grandes. El único animal tan grande como un dinosaurio es la ballena azul, que aún existe. Para que quede mejor mi investigación, he puesto esta imagen, porque las imágenes me ayudan a entender sobre lo que estoy hablando. El dinosaurio más grande que hemos encontrado medía 60 metros de largo. La mayoría de ellos comían vegetales. He puesto aquí otra imagen que nos ayuda a entender de qué tamaño eran los humanos y de qué tamaño eran los dinosaurios. Si pusiéramos una persona a un lado de un dinosaurio de los más grandes, sería así la proporción. Un humano de este tamaño y el dinosaurio de este tamaño. La mayoría de los dinosaurios eran muy pequeños, tanto como los gatos o perros pequeños. El más pequeño se encontró en 1999 y su tamaño era 9 centímetros, como una goma para borrar. Los fósiles son los que nos ayudan a saber el tamaño de los dinosaurios. Los fósiles son los huesos que dejaron al morir, aunque también pueden ser huellas de sus patas, dientes o huevos. Para entender lo que es un fósil, podemos hacer algunos experimentos. Y después, ya que terminé de escribir todos mis resultados, lo que he hecho es el último pan de nuestro sándwich.
o sea, la bibliografía o las fuentes de información. Hay muchos estilos y muchas formas de escribir la bibliografía, nuestras fuentes documentales o nuestras fuentes de información. Generalmente todas empiezan en orden alfabético, es decir, de la A a la Z. También podemos encontrar que la mayoría están ordenadas por el nombre del autor primero, que generalmente es el apellido, el año de publicación, es decir, el año en que salió ese libro, por ejemplo, a la venta, el título, que es el título del libro, de la revista o del artículo que estamos leyendo, la edición, que es, por ejemplo, el número de edición que tiene ese libro. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, podemos encontrar un libro que su primera edición fue en el 2005, pero 2 años después decidieron volver a publicar el libro con algunos ajustes. Entonces hacen una segunda edición en el 2007. Entonces tendríamos una segunda edición. Eso es lo que va aquí. Después el lugar, que es por ejemplo el país o la ciudad donde se publicó. Puede ser México, puede ser España, Brasil, Inglaterra, muchos lugares. Y después tenemos la editorial. Por ejemplo, nuestro libro de Santillana, esa es la editorial es Santillana. Hay muchísimas editoriales como Fondo de Cultura Económica, como Santillana, como Trillas, muchísimas. Estos datos son muy importantes, ya que nos ayudan a reconocer el trabajo de otras personas. Por ejemplo, si ustedes en su investigación descubren algo nuevo, ¿no les gustaría también que los nombraran? Como los he explicado, tenemos que escribirlas en orden alfabético, empezando por el apellido del autor. Anaya, Carroll, Pastor y Reiders, que es en realidad una editorial. Ya que este libro no cuenta con un autor, puse la editorial o la compiladora. Después aparece el año. En todos los casos aparece el año en que se publicó. Aparece también el título del artículo o libro que leímos. Aparece el número de edición, el lugar y la editorial. Si lo buscamos en internet, vamos a tener que poner la dirección electrónica de la página y ponemos recuperado el 28 de abril del 2020. Recuperado significa que revisamos la página ese día y ponemos la fecha en que revisamos esa página. Ahora, hasta aquí parece que ya está terminada, pero para asegurarme de que todo está correcto, lo que necesito hacer es revisar cada detalle. Reviso primero mi portada. Tiene nombre de la escuela, mi nombre, el trabajo que estoy entregando, que es un reporte de investigación, y el título, y yo le puse una imagen para decorar. Lo siguiente es mi introducción, que tiene mi pregunta y lo que sabía antes. Después encuentro la metodología y los resultados. Es muy importante que nosotros, cuando estemos revisando nuestro trabajo, volvamos a leer lo que hemos puesto, ya que nos permitirá cambiar errores que hayamos tenido en nuestra escritura. Por ejemplo, si yo reviso esta parte, encuentro que me faltó un acento en televisión y lo puedo componer. Usé ambos lados de mi hoja, en este caso, para utilizar menos hojas y así desperdiciar menos. Es muy importante que leamos y que revisemos cada uno de los detalles de nuestra investigación. Por ejemplo, único también lleva acento. Más también lleva acento, más grande. Medía también lleva acento. Reviso la siguiente página. Y me doy cuenta que también tuvo una falta de ortografía ahí.
Ya que está lista, voy a juntarla. A ordenarla. Y lo que puedo hacer es utilizar un clip para que no se pierda ninguna hoja. Hay que revisar que esté bien ordenada. Pongo un clip y está lista para entregarse. Eso sería todo por hoy. Espero que hayan disfrutado la clase y que todo haya quedado claro. Si tienen alguna duda, no olviden escribirlo en los comentarios para que podamos resolverlo. Tampoco olviden revisar su correo electrónico para revisar sus tareas y que las puedan entregar y yo las pueda revisar. Que pasen un buen fin de semana.